Hola a todos, en este video vamos a resolver dos ejemplos del supuesto examen que tienen que resolver. Vamos con el primer inciso, con el inciso A. El inciso A hay que calcular el límite cuando x, y tiende a pi medios, 0 del coseno de x más y. Entonces, coseno de x más y pues es una coseno de este argumento, es una función continua. Entonces simplemente todos los puntos, no hay ninguna discontinuidad, entonces el límite simplemente va a ser evaluar el punto al que estamos tendiendo, ¿no? Este es por continuidad de coseno de x más y. Bueno, aquí era pi medios más 0, entonces esto nos da el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios, ¿cuánto es? Bueno, recordamos la gráfica, la función coseno es algo así. Donde pues los valores críticos justo son pi medios y menos pi medios, ¿no? Entonces coseno de pi medios vale 0 y por lo tanto el primer límite cuando x, y tiende a pi medios, 0 es 0. Bueno, vamos a hacer un ejemplo no tan fácil. Vamos con el inciso D. El inciso D. Bueno, del inciso D vamos a calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de xy entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces esta es una función que es discontinua en 0 claramente y pues deseamos calcular su límite. Bueno, vamos a ver primero si el límite existe. Lo que vamos a hacer es considerar rectas. Vamos a considerar rectas en R2. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a considerar la recta y igual a x. Entonces, y igual a x y vamos a ver también la otra recta y igual a menos x. Esto sí, espero lo hayan visto con el profesor. Es el análogo a los límites laterales, ¿no? En R, bueno, en una variable hablábamos de cuando x tiende a 0 por la izquierda y límite cuando x tendía a 0 por la derecha y por la izquierda, perdón. Pero aquí hay muchísimo más direcciones, ¿no? No solo nos podemos acercar por el lado izquierdo o por el lado derecho, sino que podemos acercarnos por varias rectas o curvas. En este caso he elegido las rectas y igual a x y y igual a menos x, ambas tienen, bueno, acercándose hacia el 0. Entonces lo que vamos a hacer es el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x, xy entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces esto va a ser el límite. Aquí vamos a usar la primera recta, que y es igual a x. Entonces aquí nos quedaría, en realidad, como x es igual a y es igual a x, simplemente x tiende a 0
y aquí nos queda x por x y acá abajo nos queda x cuadrada más x cuadrada. Esto nos da el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada entre que veamos esta es raíz de 2x cuadrada, ¿ok? Entonces aquí nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrada entre raíz de 2 y podemos dejar x, ¿no? Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre raíz de 2 por x y esto finalmente nos da 0. Entonces por esa recta nos da 0. Ahora vamos a calcular la otra recta cuando x es igual, y es igual a menos x, entonces x por y, x cuadrada más y cuadrada. Usamos la otra recta, la recta y igual a menos x y calculamos ese límite. Entonces cuando x tiende a 0, y también tiende a 0, según la recta que hemos considerado, ¿ok? Entonces, como y es menos x, queda x por menos x entre x cuadrada más menos x al cuadrado. Y esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 de menos x cuadrada entre, aquí nos quedaría otra vez la raíz de 2x cuadrada. Esto nos queda menos 1 entre raíz de 2 x cuadrada x y bueno, el límite cuando x tiende a 0, el límite cuando x tiende a 0 de menos 1 entre raíz de 2 por x y eso otra vez nos da 0. Entonces, bueno, nos acercamos en dos direcciones. Eso no quiere decir que en todas las direcciones valga 0. Una manera entonces eso solo es una manera de ver el límite. Vamos a considerar que este era el plano. Nosotros ya nos hemos acercado por dos rectas. Por y igual a x y y igual a menos x. Pudimos también haber acercado por los ejes, o sea, por aquí con los puntos de la forma x, 0 o los de la forma 0, y. Pero en ese caso nuevamente los límites serían 0. Entonces, para hacer un poquito más general esto, nos vamos a acercar sobre cualquier recta que pase por el origen, o sea, y va a ser igual a mx. O sea, consideramos rectas por el origen de la forma y igual a mx, ¿no? Donde m es la pendiente y m está en todos los reales, ¿no? Puede ser positiva o negativa. Eso es lo que nos está ayudando es en tratar de abarcar todo el plano. Entonces, cuando consideramos todas las pendientes posibles, podemos tener pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3, así esta pendiente muy grande, o pendientes muy chiquitas como un medio, un cuarto, etcétera, y también las pendientes negativas, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular nuevamente el límite. Nosotros queremos calcular el límite
cuando x, y tiende al 0, 0 de la función x por y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, en este caso vamos a usar ahora la forma general de una recta, que es de la forma y igual a m por x, ¿no? Con m en los reales. Eso va a considerar los casos anteriores con m igual a 1 y a menos 1. Entonces el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función x por y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Aquí usamos nuestra ecuación de la recta que tenemos, va a ser igual al límite. Como noten también que cuando x tiende a 0, como y es de la forma m igual a x, entonces y también tiende a 0. Por eso basta poner un solo x aquí. Entonces esto es igual a x por mx entre la raíz de x cuadrada más, x cuadrada más mx al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, pues desarrollamos eso, es el límite cuando x tiende a 0 de mx cuadrada entre la raíz de x cuadrada más m cuadrada x cuadrada, y esto nos queda el límite cuando x tiende a 0 de mx cuadrada entre la raíz de vamos a poner 1 más m cuadrada x cuadrada nos queda el límite cuando x tiende a 0 de aquí quedaría de m entre la raíz de 1 más m cuadrada y bueno, por x, y esto nos vuelve a dar 0. Entonces tal parece que el límite sí puede existir y debería de ser 0. Entonces enseguida lo que vamos a hacer es justamente vamos a tener que demostrar que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función x por y entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada es exactamente lo que hemos visto, 0. Entonces hay que recordar lo que dice la definición. La definición dice que para toda epsilon mayor que 0 debe de existir un delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces la norma de f de x menos l es menor que epsilon. O sea, esto quiere decir que, a ver, esta es la definición, este es un sí, solo sí, el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es l, ¿no? Entonces decimos que el límite de f cuando x tiende a x0 es l si para toda epsilon existe delta mayor que 0, tal que si la norma de x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos l es menor que epsilon. Bueno, esa es la definición. Vamos a probar con esa definición este límite. Entonces para eso necesitamos dos propiedades. Vamos a hacer, bueno, una observación nada más. Entonces una observación es que sea x1, x2
hasta xn un vector en Rn. Y consideramos la norma euclidiana. Vamos a llamarle este vector x barra. ¿Quién es la norma de x barra? La norma es la raíz cuadrada de x cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Es la raíz cuadrada de todas las entradas, de la suma de todas las entradas al cuadrado. Bueno, espero recuerden eso. Y lo único que aquí quiero resaltar es esto. Que vamos a tener que el valor absoluto de xy, o sea, de cada entrada del vector, o sea, xy es una entrada de aquí, ¿no? Es un número real. Entonces el valor absoluto de cada xy va a ser menor o igual que la norma de x. Es fácil de probar, lo único que hay que probar es que xy es justamente menor que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más xn al cuadrado. Basta con elevar al cuadrado y ahí desarrollar un poco. Y usar que la función cuadrática siempre es positiva. Bueno, creo que eso es todo lo que vamos a necesitar para poder probar el límite. Bueno, que el límite de esa función es 0. Bueno, entonces a ver, en el caso de n igual a 2, en R2, o sea, los vectores son de la forma x, y. En R2 vamos a tener que, si yo tengo un vector de la forma, vamos a ponerle x0 y y sub 0, x0 y 0, bueno, x0 y 0, a ver. Entonces, de la observación anterior, lo que sí sabemos es que x0 va a ser menor que la norma de este que está aquí, de x barra. Y el valor absoluto de y0 va a ser menor o igual que la norma de x barra. Entonces, ahora sí vamos a demostrar que el límite cuando x, y tiende al 0,0 de la función xy entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada es menor, eso va a ser igual a 0. Entonces hay que probarlo con épsilons y deltas. Si recuerdan de sus cursos de cálculo 1, lo que uno primero hace es, pues, nosotros queremos ver que x, o sea, lo primero tratamos de ver qué ocurre con lo que queremos concluir, ¿no? Entonces queremos que este sea justamente el 0 es nuestro límite, ¿no? Y esta es nuestra función. Y bueno, aquí lo dejamos como x por y entre la norma de x cuadrada más y cuadrada. Aquí podemos abrir el valor absoluto. Y como la función raíz cuadrada es siempre positiva, queda x por y entre la norma, entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Bueno, nosotros queremos justo que esto sea menor que epsilon. Y bueno, aquí es donde usamos la observación. Bueno, antes de usar la observación, note que ¿quién es lo que está abajo? ¿Qué es? O sea, si tenemos un vector en R2,
la norma de ese, y a este le llamamos x barra, la norma de este es x cuadrada más y cuadrada, y justo es lo que tenemos abajo, ¿no? Entonces este es x barra al cuadrado, ¿ok? Ajá, entonces, y ahora sí vamos a usar la observación. Esta desigualdad se da por la observación que x es menor que, o sea, cada entrada del vector x, y en este caso, el valor absoluto de y el valor absoluto de x son menores que la norma de x. Entonces este va a ser menor que la norma de x, ajá, por la norma de x. Y acá abajo nos queda la norma de x. Aquí me equivoqué, perdón, no es la norma al cuadrado, simplemente es la norma. Estas dos, aquí nos queda la norma de x por la norma de x, porque x, o sea, x es menor que la norma de x, pero también y es menor que la norma de x. Bueno, menor o igual. Y esto ya nos queda como la norma de x. Ajá, entonces yo solo quiero tomar, yo solo quiero que esto sea menor que epsilon. Pero esto de aquí lo podemos escribir como x menos el vector 0, ¿no? Por supuesto el vector 0 de R2. Ajá. Esto al final de cuentas, ¿qué es lo que me está diciendo esta desigualdad? Ajá. Lo que me está diciendo es que podemos tomar epsilon igual a delta. ¿Por qué? Ahora vamos a retomar otra vez la definición. O sea, para probar que el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de la función xy por x entre x cuadrada más y cuadrada es 0, hay que demostrar que para toda epsilon mayor que 0 existe una delta, que en este caso la vamos a tomar como epsilon, obviamente ya es mayor que 0 porque la epsilon es mayor que 0, tal que si la norma de x menos, en este caso, es el x0 que de la definición es el 0, ¿no? Bueno, es el vector 0, el 0,0, porque ese es a donde está tendiendo nuestro límite. Este es menor que delta, que ya lo hemos tomado como igual a epsilon. Entonces, ajá, entonces tiene que cumplir que f de x, y, bueno, f de x, y menos l, que en nuestro caso ya está dada la función como x por y, entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada, menos el que estamos diciendo que ese límite va a ser 0. Y bueno, aquí la norma en realidad va a ser un valor absoluto, porque estos de acá son números, estos de aquí son números reales. Entonces nos queda xy entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ajá. Y si seguimos las desigualdades anteriores, las que ya hemos calculado aquí, en esta parte, podemos llegar a que nos queda la norma de que esto va a ser menor o igual que la norma de x. Ajá. Que en realidad la podemos poner como la norma de x menos el vector 0, ¿no? Justo el x0. Y esto ya sabemos que es menor que delta, que es igual a epsilon. Por lo tanto, el valor absoluto de x entre la raíz de x cuadrada más y cuadrada menos 0 es menor que epsilon, como se quería probar. O sea, basta tomar delta igual a epsilon y por lo tanto el límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x por y entre x cuadrada más y cuadrada
es igual a cero. Ajá. Bueno, eso es lo que tienen que hacer en los demás ejercicios. No nada más es, pues se me hace que es 5 o menos 3. Bueno, espero les sirva este ejemplo.